Quiero compartir en esta mañana una palabra que he titulado Descansando en el Dios soberano. Descansando en el Dios soberano. ¿Entienden lo que es soberanía de Dios? ¿Se entiende lo que es soberanía de Dios? Así en palabras simples, ¿no? Soberanía de Dios es que Él es Señor de todo, que Él está por sobre todo, que Él gobierna, ¿no?, en la historia, que Él es nuestro Dios y podemos descansar en su soberanía, en que Él tiene todo bajo control, que Él nos ama, que somos sus hijos y que cuando nos acercamos a Él no podemos estar solamente viendo las circunstancias, ¿no?, que nos rodean, ¿verdad? Sino que entendemos que más allá está Dios por sobre todas las cosas y encaminando aún las cosas que son complicadas, difíciles de sobrellevar. Si confiamos en Él, Él las encamina para bien. Para vivir una vida entonces en plenitud debemos aprender a descansar en el Dios soberano. Eso tiene que ser un aprendizaje, tiene que ser una constancia de descansar en Dios, en la soberanía de Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham vivió una vida plena, abundante, aprendió a descansar en Dios soberano. Dice la palabra de Dios que Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. No voy a preguntar a cuánto le gustaría llegar a los 175 porque ya es demasiado. Imagínense viviéramos hasta esa edad. Yo sería un chaval, Roberto seríamos chavales en este momento. Y Abraham murió, dice, después de una larga vida satisfactoria, plena. Incluso Abraham quedó viudo, se volvió a casar el viejito también cuando quedó viudo. Era manso pero no menso. Fue una persona enamorada de la vida y contrasta, ¿no? Contrasta el ejemplo de Abraham con muchas veces el espíritu de amargura que nos coge de repente a algunas personas, ¿verdad? Pero vemos que Abraham declara la palabra de Dios que tuvo una larga vida. Yo quiero tener una larga vida. Yo quiero llegar bien entrado la vejez, pero quiero llegar bien, con salud, con mi mente también buena y por sobre todas las cosas amando al Señor. Y libre de la amargura, ¿no? Libre de arrastrar ahí cosas en mi vida. Entonces Dios nos ayude también a ser buenos intérpretes de nuestras vivencias. Cuando recibimos una mala noticia, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo reaccionamos cuando escuchamos, recibimos una mala noticia? Algunos explotamos, nos amargamos, nos vamos para adentro, criticamos, nos culpamos, tomamos decisiones en caliente, nos desanimamos, nos vamos al suelo. Hay gente que es muy, ¿verdad? Lo primero, ¿no? A veces está partiendo la semana o el día y algo no le resulta y ya se va para abajo, se desanima. Entonces, cuidado con cómo estamos interpretando entonces lo que estamos viviendo, porque cada uno de vosotros, cada uno de los que estamos aquí, tiene sus experiencias, tiene su vida y lo más interesante es que cuando nos acercamos a Dios, comenzamos una gran aventura con el Señor. No es siempre color de rosa, no va a ser siempre, ¿verdad?, una pista despejada, sino que va a haber tormenta, va a haber turbulencia, va a haber baches, ¿no?, valles, montañas, pero si aprendemos a descansar en el Dios soberano, tendremos una vida mucho mejor, ¿no?, mucho más buena. Me acuerdo el día que me casé, el día de mi boda. Yo lo he contado otras veces. Me acuerdo que estábamos ya, el día que uno se casa ya como que se revoluciona todo, están los nervios ahí de punta, esperando que todo salga bien, ¿verdad? Contamos con el apoyo de mis familias, que al principio no nos hicieron mucho caso porque nos casamos a los 22 años y nos veían muy chavales, muy jóvenes, muy inmaduros. Decían, ustedes no están preparados para el matrimonio. Pero contra viento y marea
nos casamos igual y nos terminaron apoyando en todo sentido, pero en la mañana mi suegro salió, tuvo que ir no sé a dónde, salió a trabajar, ¿sí? A trabajar. Y ya de vuelta del trabajo, iba llegando al semáforo y se cruza una señora, una persona, y la atropella, la pasa a llevar, ¿no? Con su coche. La mujer se cae y se fractura uno de sus dedos de la mano. Entonces llegó la policía, se fueron a comisaría, tuvo que declarar ahí mi suegro, ¿verdad? Todo el proceso, ¿no? Alcoholemia, alcotés, todo lo que significa, ¿verdad? De que atropelles a alguien, ¿no? Con lesiones, con lesiones graves, en este caso una fractura. Obviamente mi suegro no iba tomado, iba bien, iba sobrio y estaba trabajando, pero tenía que hacer todo el proceso. Y resulta que la policía no lo soltó inmediatamente, no lo dejó estar porque tenía que estar ahí horas y horas y horas. Y el problema es que nos casábamos ese día. Entonces me acuerdo que mi esposa fue para allá, fue incluso a la comisaría, allá se le llama a los policías, le dice los carabineros, pero más despectivamente le decimos los pacos, los pacos así como en forma despectiva, pero los carabineros ahí, y Katy entró, me acuerdo, ella contaba, ¿no? Llorando que por favor dejen a su padre salir ahí de policía porque no íbamos a casar y me acuerdo que un carabinero le dijo, pero usted que dijo, cálmese, le dijo, si por algo pasan las cosas, le decía. Era la voz del enemigo. No se case, le decía. ¿Ah? Pero al final soltaron a mi suegro a última hora, el pobre ya corriendo, alcanzó a llegar y pudo estar ahí. Pero son cosas que pasan, ¿no? En todas las bodas pasa algo y en nuestra vida siempre ocurren cosas, pero debemos entender que Dios está al control de todo y que Dios obra todo para bien de sus hijos. ¿Cómo reaccionamos frente a la ofensa? ¿A cuántos alguna vez lo han ofendido? ¿Lo han tratado mal? A pocas personas, a los demás se han librado, ¿eh? Se han librado. Rechazo, dolor que alguien nos causó en algún momento. La tendencia humana es a la venganza. O a la venganza o esperar que le vaya mal. O si le va mal, esbozar una sonrisa así como, se lo merece este tío por malo, por desgraciado. Y si le va bien, ¿no? Si le va bien, uno dice, ¿cómo es posible que le vaya bien? ¿Cómo es posible que le resulten las cosas a este desgraciado que me hizo daño, que me traicionó, que me hizo tal o cual cosa? En la Biblia hay un relato interesante, en el Génesis hay un relato. La Biblia habla de 11 tíos, 11 auténticos criminales que de repente estaban todos ahí en una sala del palacio egipcio. Estaban estas 11 personas, estaban con la cabeza hacia abajo, un silencio tenso en ese momento. Y estaban frente a un gobernador, al más importante gobernador de aquella época. Y estos 11 tíos se arrodillan en ese momento frente a este gobernador. De repente, vestido entonces de atuendo real y rodeado de guardias, de sirvientes, este gobernador bajó la mirada ante estos 11 ganaderos que un día lo habían traicionado, que un día lo habían maltratado. Y por su mente, por la mente de este gobernador, de esta autoridad, pasaban estos recuerdos, estaban ahí frente a frente. Habían pasado muchos años, pero la vida nuevamente los enfrentó cara a cara. Y por su mente pasaban vívidos recuerdos de dolor, de rechazo. En el pasado lo habían maltratado de formas impensables, pero ahora él estaba del otro lado. En el pasado fue la víctima, pero ahora estaba del otro lado, estaba ya en otra posición y tenía también el poder que con una sola palabra podía mandarlos al castigo más severo, incluso liquidarlos, matarlos. Era un momento de tensión. Y muchos ya saben a quién me refiero, ¿verdad? A la historia de José y el reencuentro
con sus hermanos. ¿Cuál fue la reacción que tomó José con sus hermanos? Recordar que para su padre Jacob, José estaba muerto. José ya estaba muerto, ya lo había perdido. Pero ahí estaban sus hermanos, temblando de miedo, estaban de rodillas frente a José, y José tenía todo el poder para castigarlos, para matarlos. Podía vengarse décadas de crueldad, décadas de abuso, de traición, de maltrato. Podía ejercer la venganza contra ellos. Y los hermanos se prepararon para lo peor porque sabían que habían metido la pata, sabían que habían abusado, sabían que habían traicionado a su propio hermano. A su propio hermano. Esta es la historia de una familia. No es familia como nosotros, esto pasa solamente en la Biblia. Familias donde hay, ¿verdad?, peleas entre hermanos, envidias. Y ahí estaba Rubén. Rubén era el mayor y Rubén se culpaba muchísimo, ¿verdad?, por lo sucedido a José. Estaba Judá, que también sintió ese aguijón de la culpa porque Judá fue el que inicialmente tuvo la idea de vender a José a la esclavitud. Pero todos los hermanos, excepto Benjamín, que era el más joven, estuvieron de acuerdo y participaron en aquella traición a su hermano. Era el día en que sus hermanos iban a pagar por sus crímenes. Era el día, estaba llegando el momento, estaba llegando donde se iba a hacer justicia. Y el silencio se rompió. El silencio se rompió, pero no con una voz amenazante ni un castigo severo. El silencio se rompió en ese palacio egipcio con un llanto inesperado. Y José luchó, José trató de mantener la compostura, pero no pudo. Y largó la compasión, soltó la compasión que él tenía por sus hermanos, soltó perdón, soltó ese abrazo, soltó ese llanto de reconciliación, que ya está. Ya el tiempo había pasado, ya Dios había obrado, ya él estaba en otra posición, ya no tenía nada en su corazón. Dios había ayudado para que todo lo que le sucedió a José durante todos esos años, donde él la pasó realmente mal, donde él realmente fue víctima de abuso, de injusticia, que muchas veces se cuestionó tantas cosas en su vida en ese momento donde podía realmente decir no los quiero ver más o los vamos a castigar, les vamos a dar una lección. Él simplemente liberó la compasión que había en su corazón. Y quiero que vayamos a Génesis 45 del 5 al 8. El Génesis registra estas palabras que nos van a enseñar, nos van a hablar y vamos a reflexionar en torno a la soberanía de Dios. Génesis 45, del 5 al 8. Dice, pero ahora dice, por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, le dice José a sus hermanos, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. No se sigan culpando, no se sigan reprochando. Fue Dios el que me mandó delante de ustedes. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Hasta ahí. Qué increíble, qué palabras más sabias, más sanadoras, más... un hombre que realmente tenía claro quién era en Dios y hacía una lectura, ¿verdad?, sana de lo que le había pasado en su vida. ¿Cómo descansar en el Dios soberano? ¿Cómo descansar en el Dios soberano? Lo primero, debemos tener una perspectiva sana de Dios y de la vida.
Muchos, y yo estoy seguro, muchos de nosotros en las circunstancias de José hubiésemos reaccionado con odio, con rencor, con venganza, con amargura. Hacia ellos que nos habían abusado, hacia Dios que había permitido también tanto maltrato, tanta injusticia. Pero José trató a sus hermanos con un favor inmerecido. Ellos no se merecían ese trato, pero José soltó ese favor, esa gracia para ellos. ¿Cómo alguien tan maltratado pudo dar amor y bondad? ¿Cómo una persona, verdad, que había sido maltratada pudo tener esta actitud? Es porque José tenía clara comprensión de la soberanía de Dios. Hermanos, si nos falta aquello, a mí, a vosotros, nos falta entender, comprender y descansar en la soberanía de Dios. Porque aún con todas las cicatrices en su corazón, las marcas de ese pasado, ahí estaba frente a sus hermanos, desgraciados, lo habían traicionado, lo habían vendido, le habían dicho a su padre que había muerto. Aún así José pudo mirar al cielo y decir: Dios, tú estás al control de todo, puedo confiar en ti. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito. Dios dispuso las pruebas de la vida de José para el bien de su pueblo. El sufrimiento de José no era un castigo por el pecado, sino un medio a través del cual Dios prepararía a José para un papel específico en el plan divino que tenía Dios para salvar al pueblo de Israel, para salvar a su familia. Tenía un plan, y dentro de ese plan tenía que pasar este sufrimiento, tenía que pasar la cárcel, tenía que pasar la traición, tenía que pasar el abuso, tenía que pasar el desapego de su padre, estar lejos de su familia, estar lejos de sus hermanos, estar lejos de su casa, de su hogar, ser llevado a una nación extranjera. Pero todo era parte del plan de Dios. Todo era parte de un propósito que Dios tenía para preservar la vida del pueblo de Israel. Queridos, tenemos que tener una perspectiva sana de Dios y de la vida. Lo segundo, debemos ver el propósito detrás del sufrimiento. José habrá preguntado en su oración, en su reflexión, José habrá preguntado: Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué has permitido, Señor, tanto sufrimiento, tanto dolor? Señor, tú me habías mostrado un sueño. Cuando joven me había mostrado un sueño. Me había mostrado un sueño precioso, hermoso. Mi padre me amaba. Me había hecho una túnica de colores. Me encantaba estar en casa, en mi familia. Señor, yo te amaba, yo quería hacer las cosas bien. Y José se habrá preguntado cómo esto encaja con el sueño de Dios. Y aunque José no lo podía ver en ese momento, había un propósito detrás de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa amargura. Traicionado por sus hermanos, arrancaron violentamente su seguridad, su amor, ¿no?, por su padre. ¿Recuerdan que José dónde fue llevado? A Egipto. ¿Se acuerdan? Y ahí fue vendido como esclavo a casa de Potifar, un esclavo cualquiera. Pero dentro de los propósitos de Dios y la fidelidad de José, José tuvo una posición de liderazgo en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque el hombre era responsable, el hombre era fiel, el hombre era listo, ¿no? Amaba al Señor y era alguien capaz y confiable. Entonces Potifar lo puso al frente y a cargo de toda su casa, de todos sus bienes. Le dio esa confianza. ¿Se acuerdan que de niño cómo trabajaba José? José era el chivato de su padre y también le informaba lo que estaban haciendo sus hermanos y de alguna forma, ¿no?, tenía que gestionar muchas cosas y le sirvió esa experiencia de pequeño, le sirvió también para
estar con Potifar. Pero interesante que a pesar de todo el sufrimiento, ¿verdad? La cárcel, fue vendido como esclavo, fue mandado nuevamente a la cárcel, no le creyeron. Tantas cosas que le sucedieron en el camino. Él iba reflexionando y entendiendo, yo delante de Dios estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien, aunque aparentemente estoy como que nada me resulta, ¿verdad? Como que avanzo un paso, retrocedo 3, 4, quiero emprender algo y no me resulta, o tengo planes y proyectos y a veces los vemos que están truncados, que no se llevan a cabo, pero debes entender que detrás de todo lo que nos sucede hay un plan y un propósito eterno en Dios. Hermanos, si no lo vemos así nos vamos a amargar, si no lo vemos así nos vamos a desanimar, si no lo vemos así vamos a ver todo oscuro, todo gris, va a salir, se va a ir la esperanza, el gozo. Pero José se mantuvo firme. José se mantuvo firme frente a lo que estaba viviendo. No bajó los brazos, no bajó los brazos. Se levantó una y otra vez para alcanzar el propósito, para alcanzar el sueño. Él sabía que había algo detrás de ahí. Él sabía que no había nacido para ser esclavo. Él sabía que no había nacido para estar ahí abajo. Él sabía que había nacido para tener una posición de autoridad. Él sabía que había nacido con dones y con talentos y que Dios le había dado capacidades, no para estar ahí abajo, sino para estar arriba. Para estar arriba. Que la cárcel no era su fin, era un medio. Que la traición era parte. Pero interesante que él, frente a todas las cosas, guardó su corazón. Guardó su corazón. Lo tercero es que la integridad no es inmunidad a los problemas. Integridad no es inmunidad a los problemas. En casa de Potifar, José estaba trabajando, estaba sirviendo, estaba ahí a cargo de toda esa gran casa. Pero la esposa de Potifar le echó el ojo, ¿verdad?, a José, quiso acostarse con José. José la rechazó constantemente hasta que ella, en su desesperación, en su decepción, ¿verdad?, de José, lo acusa de intentar violarla a ella, ¿no? Ahí pega los gritos y llama a los sirvientes y lo acusa de intento de violación. ¿Y cuál era la prueba que tenía? Era el manto de José, ¿no? Se quedó con el manto de José, sí, esa era la prueba, ¿verdad?, para acusar a José de abuso, y lo acusó delante de Potifar, y Potifar le creyó a su esposa y lo mandó a la cárcel, ¿no? Después de estar haciendo las cosas bien, después de estar encaminado, después que tenía aparentemente las cosas en orden, ¿no? Aquí ya se iba para arriba, ¿no? Aparentemente José ya se iba directo, ¿verdad?, al propósito, pero nuevamente, y a veces le echamos la culpa al diablo, ¿eh? ¿Cuánto el diablo metió su cola, no? El diablo metió su cola, el diablo me hizo tropezar. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. José se habrá cuestionado, ¿cómo me está sucediendo esto ahora si yo estaba bien ahí? ¿Qué hice para merecer este trato? ¿Habrá tenido José tentación de quejarse, de amargarse? No vemos así en la palabra del Señor, al contrario. José tenía una actitud constante de honrar a Dios y de hacer lo correcto. Honrar a Dios y hacer lo correcto. Quizás no entendía y no comprendía bien qué estaba sucediendo, pero vemos a José con un corazón tranquilo, un corazón confiado, un corazón contento, aún en la cárcel. Aún en la cárcel, él estaba con un corazón esperando el momento donde Dios iba a abrir puertas y donde Dios iba a cambiar su realidad. ¿A cuántos
¿A cuántos de nosotros no ha pasado más de alguna vez, verdad? A mí me ha pasado. Por intentar hacer algo bien, por intentar hacer algo bien, algo correcto, te acusan ¿verdad? Inventan cosas, inventan calumnias. ¿Cuántos han sido, verdad, víctimas a lo mejor de envidia, de celos de compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, incluso dentro de la familia, verdad? Familiares que se levantan acusando, verdad, de una u otra cosa. Por hacer las cosas bien, ¿a cuánto a veces no ha ido mal? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno dice, pero por ser bueno a veces soy tonto, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien y hay gente, ¿no? Hay gente que uno trata bien de la mejor forma que uno puede hacer, pero ¿cómo te la devuelven? Te devuelven cualquier cosa, ¿no? Y eso le pasa a José en este momento. Pero José estaba tranquilo. ¿Cuántos se identifican con José? ¿Cuántos se identifican con José? Quizás han saboreado la traición, han sufrido envidia, maltrato emocional. Y hermanos, aquí, honestamente, guardar el corazón y perdonar no es fácil. No es tarea sencilla. Y se lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Porque a veces tenemos, ¿verdad?, esa presión, ese deber constante de perdonar y pensamos que el perdón es automático. Pero no es así. El perdón es un proceso. Es un proceso. El perdón lleva tiempo, no lleva trabajo. A veces nos acordamos de aquella situación y lloramos, lamentamos, nos duele. Lo que nos hicieron nos duele. La traición que nos hicieron nos duele. La calumnia que levantaron contra nosotros nos duele. Porque hay cicatrices. Porque a veces vienen palabras que se dijeron aún cuando éramos pequeños y que resuenan todavía en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué mi padre pudo haberme hecho esto? ¿Por qué mi madre permitió tal cosa? ¿Por qué mis hermanos fueron así conmigo? Y no es tarea sencilla. Pero guardar el corazón y perdonar, hermanos, trae libertad. Trae libertad. Trae libertad. Trae libertad. El rencor nos hace mirar constantemente al pasado, pero el perdón nos proyecta hacia el futuro. Si José no hubiese perdonado, Dios no lo hubiese podido usar. Hubiese caído la tentación, ¿verdad?, de la venganza humana, en querer arreglar las cosas, ¿verdad?, a nuestra manera. Este la tiene que pagar, esta la tiene que pagar, estos se van a enterar. Y no dejar que Dios actúe, y no dejar descansar en la soberanía de Dios. Que Él conoce tu corazón, tus circunstancias. Si realmente le has entregado tu vida al Señor, si aún no entregas tu vida al Señor, la palabra dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, de aquellos que son llamados conforme a su propósito. No está hablando de todas las personas. Está hablando de aquellos que realmente, de todo corazón, un día le dijeron al Señor: Señor, aquí está mi vida. Quiero ponerme bajo tu autoridad, quiero ponerme bajo tu paraguas, quiero ponerme bajo tu techo, quiero ponerme bajo tu hogar, quiero ponerme bajo tu refugio. Y a partir de esa esfera de protección de Dios es donde podemos confiar que Él es soberano y que Él obra todas las cosas para nuestro bien. Si estamos fuera de la cobertura de Dios, si estamos con nuestra propia cobertura, no vamos a poder descansar en la soberanía de Dios. Génesis 50:15, ¿qué dice? Y con esto ya voy acabando. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos.
Mira lo que llegaron a decir sus hermanos, ¿no? José, a lo mejor, ¿no? Lo más probable es que José nos guarde odio, nos guarde rencor y quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Eso es lo humano. Eso es lo que ellos pensaron. Pero José reaccionó de forma diferente. Porque José tenía un sueño. Y sabes que el sueño, ese sueño que Dios le había dado a José de alguna forma lo sostuvo. Tenía un proyecto de vida, tenía un plan, tenía metas en su vida. No era una persona que solamente vivía la vida por vivirla. Era una persona que se proyectaba en el futuro, era una persona que estoy seguro que hasta el último segundo de su vida estaba pensando en sus metas, en sus proyectos, en sueños. Que no se te vayan los sueños, que no se te vayan las metas, que no se te vayan los proyectos por más circunstancia dolorosa o por tu pasado, o no sé lo que puedas estar viviendo, pero yo sé que hay incluso emprendimientos. Hay gente que tiene deseo de emprender, de tener su empresa, de sacar adelante su familia, de estudiar, de prepararse. El sueño de comprar una casa propia, aunque las cosas están difíciles, pero sigue luchando por ese sueño. El sueño de que tus hijos lleguen a la universidad o lleguen a estudios profesionales. El sueño de que Dios te use también para su gloria. Sueños que Dios pone en nuestro corazón. Y sabes que esos sueños son los que de alguna forma también nos mantienen vivos. Nos mantienen vivos, hacen que nos podamos levantar en la mañana y decir: voy a pelear por mis sueños, voy a pelear por los proyectos, voy a pelear por las metas que tengo. No me voy a rendir, no me voy a quedar aquí. Voy a levantar mi mirada, voy a levantar mi corazón y voy a seguir, aunque suene idealista, romántico, hasta ñoño, pero no voy a rendirme hasta ver el sueño de Dios cumplido en mi vida. Para llegar a Burgos nosotros tuvimos que pasar una larga historia en Chile. Fueron más de 10 años desde que Dios nos llamó como misioneros hasta poder llegar finalmente a España. 10 años. 10 años. Y cuando llegamos a España tampoco fue fácil. No fue fácil en Barcelona. Fue muy difícil. No fue fácil en Málaga. Fue muy difícil. No fue fácil después regresar a Chile, estar 2 años en Chile. Pero volver a Burgos, volver a España y en Burgos significaba seguir peleando por nuestro sueño, seguir peleando por nuestro llamado, seguir luchando por lo que un día Dios nos había dicho, nos había hablado. Y con esto acabo. Salmo 138:8 dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. ¿Se puede poner de pie y puede repetir este salmo juntamente conmigo? Digamos juntos: el Señor... No, pero pongámonos de acuerdo, ¿verdad? El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Somos obra de sus manos. Señor, no nos abandones. Señor, no nos dejes. Señor, aunque nosotros nos desviemos, aunque nosotros, Señor, te soltemos de la mano, aunque nosotros a veces, Señor, queremos seguir nuestro camino, no nos abandones, Señor. Y queremos estar seguros
de que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Tu fiel amor, Señor, nos seguirá por donde quiera que vayamos. A esta hora, Señor, yo oro y bendigo a mis hermanos a esta hora, Señor. Aquellos que en esta mañana nos identificamos con la historia de José. Una familia imperfecta, una familia de injusticias, de abusos, una familia de abandonos, una familia difícil, donde él le tocó vivir, atravesar. Pero vemos, Señor, que tú cumpliste planes hermosos en la vida de José. Que a pesar del dolor y el sufrimiento, tú guardaste su corazón, Señor, y obraste todas las cosas para su bien. Que a través de José viniste a salvar vidas, que a través de José viniste a traer prosperidad, que a través de José, Señor, viniste a traer, Dios, ayuda a los demás. Un pasado de dolor, pero un futuro de gloria. Un pasado difícil, pero un futuro, Señor, en ti. Lleno, pleno, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Tú conoces su dolor, tú conoces su historia, tú conoces, Señor, lo que han vivido. Que haya perdón a esta hora, Dios. Que haya perdón. Que haya perdón. Hoy soltamos perdón, Señor. Hoy soltamos perdón. Hoy soltamos perdón. Una vez más, hoy soltamos perdón por aquellos que un día, Señor, causaron ofensa, causaron dolor, causaron heridas. Soltamos perdón. No guardamos rencor, soltamos perdón. Porque queremos proyectarnos al futuro, a lo que viene, a lo que tú tienes para nosotros, que son planes de bien, que es un año, Señor, de bendición, que es prosperidad, que es avance, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que es posición de liderazgo, posición de autoridad. Levanta a mis hermanos a esta hora, Señor. Aquellos que están pasando un tiempo difícil, aquellos que están luchando y peleando, Señor, aquellos que no le están resultando las cosas como ellos pretenden, que a pesar de estar haciendo las cosas bien, a pesar de estar acercándose a Dios, estar dando pasos de fe, el cielo se vuelve grillo oscuro, Señor, y muchos ven que las puertas se cierran. Yo te pido, Señor, a esta hora que sus sueños no decaigan, que sus planes, Señor, no se diluyan, que levanten su mirada constantemente al cielo y digan: Señor, tú tienes el control de mi vida, yo puedo confiar en ti, porque soy tu hijo, soy tu hija. Tú cumplirás tus planes en mi vida, tú cumplirás tu propósito, Señor, en mí. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza y la fortaleza, Señor, para atravesar estas circunstancias. Dame el gozo, Señor, y que pueda ver el propósito, Señor, detrás de todo lo que me sucede. Por más doloroso, por más difícil. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Bendigo cada familia, bendigo cada matrimonio, bendigo aún los jóvenes, los niños. Bendigo, Señor, esta iglesia, esta familia en la fe, Señor. Gracias, gracias. Que salgamos de aquí fortalecidos, animados, Señor. Que salgamos de este lugar, Señor, con la seguridad de que tú obras para bien, tú obras para nuestro bien y tú dispones todas las cosas para nuestro bien, aquellos que te amamos. Por eso a esta hora, Señor, te decimos: yo descanso en ti. Dile con tus palabras: Señor, yo descanso en ti, yo reposo en ti, porque tú eres Dios soberano, sobre todas las cosas tú reinas. No dependo de una circunstancia, no dependo, Señor, de lo que me está sucediendo. Tú estás por sobre todo, Señor, y tú me estás enseñando
muchas cosas y estás obrando en lo profundo de mi ser. Dame la paciencia, Señor, y la capacidad, Señor, de seguir soportando muchas cosas. Pero en ti, Señor, quiero llevar tu yugo. Jesús, quiero llevar el yugo de Cristo. Es liviano, es ligero. Te entrego mis cargas. Te entrego mis cargas. Te entrego, Señor, mis cargas. Obra, Señor. Obra, obra, obra. Obra, Señor. Yo perdono, yo bendigo a aquellos que me han causado daño, Señor. No es mía la venganza es de Dios, no es mía. Yo los bendigo. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Levanta tus manos al cielo de donde estás. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Tu fidelidad, tu fidelidad, tu fiel amor, tu fiel amor, tu fiel amor. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida. Su fiel amor permanece para siempre. Su fiel amor permanece para siempre. El Señor no te va a dejar, no te va a abandonar. Porque Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijas. Jamás lo haría. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.